Buenas noches, querida iglesia, el Señor les bendiga. Qué bueno es estar de vuelta en casa y en aquello que el Señor nos ha dado para hacer. Mi corazón, cuando se fue de aquí el 21 de mayo, no sabía lo que el Señor iba a hacer, no sabía lo que me esperaba, solamente estaba bajo shock, puesto que me habían dicho que mi mamá, el día anterior, unas horas antes, me habían dicho mi mamá estaba muy bien, mi mamá se iba a recuperar, mi mamá iba a durar por lo menos unos 3, 6 meses, un año, y en cuestión de horas entró la noticia de que mi mamá se había ido con el Señor y me tocaba ir a enterrarla. Gracias al Señor alcancé a llegar y fue toda una experiencia, porque cuando tú estás bajo shock, tú no te das cuenta de por qué las cosas, es como si estuvieras sin sentimientos, sin pensamientos, o sea, te dejas llevar simplemente por la corriente. Pero el Señor empezó a hablarme, empezó a mostrarme cosas que yo no había visto, cosas que yo no había escuchado ni habían subido a mi corazón a través de la revelación, a través de abrir mis ojos para ver las circunstancias de otra manera de lo que yo estaba sintiendo. Y solamente voy a mencionar algunas cositas que mencioné ayer en la reunión de discipulado. El Señor me dio la oportunidad de ver cómo mi papá era convencido acerca del perdón, acerca del arrepentimiento y acerca de renunciar, acerca de herencias ancestrales que no solamente él tenía, sino la familia también. Tuvimos una reunión entre hijos y él, en las cuales se estableció el perdón, pudimos hablar los hijos, mi papá también habló. De ahí salió otra reunión en la cual se estableció el perdón de un rechazo que había experimentado mi hermana por años de parte de él. Eso fue algo hermoso, vinieron las lágrimas, vino el arrepentimiento genuino que mi hermana necesitaba de parte de mi padre. Eso fue algo que el Señor hizo de una manera sobrenatural, porque muchas veces lo intentamos, porque mi hermano también, el menor, lo intentó. Cuando vino Cándido lo intentamos, cuando vino Carolina lo intentó, pero Dios tiene su tiempo para todas las cosas, ¿verdad? El Señor nos sorprende a todos cuando Él dice, ahora no, más tarde. Cuando yo fui a aplazar mi viaje, había un conflicto de pensamientos y de emociones en mi corazón, porque yo me encontraba dividida. Con Cándido estuvimos orando y hablando todos los días, ya bien sea por la mañana o por la noche, pero ni un día pasó sin que hubiéramos orado juntos. Y yo sabía lo que había en su corazón, yo sabía la carga que él estaba sobrellevando sin que él me dijera ni una sola palabra al respecto, porque cada esposa conoce a su esposo. Y yo decía, Señor, yo tenía que estar aquí el 12 de junio, pero mi papá, él se encontraba en una circunstancia en que por causa del shock de la muerte de mi mamá, eran 72 años de casados que estuvieron juntos. Este enero de este año cumplieron esos 72 años. Mi papá estuvo 4 años detrás de mi mamá para conquistarlos, fueron 76 años que se conocieron y nunca se separaron, ni hubo nada de digamos, de lo que otras parejas experimentan en cuestión de problemas. Pero mi papá, con el shock de la noticia, se le disparó el Alzheimer. Y como a los 6 días, mi papá me pregunta y me dice, mija, yo tengo una pregunta para hacerle. La tengo en mi mente rondando, pero quiero que me contestes. Yo le dije, sí, papá. Me dice, la señora que se murió, ¿quién era? Era mi hermana, mi madre, mi amiga, mi esposa o mi hija. Cuando él me preguntó eso, yo me quedé, dije, Señor, ¿qué estoy escuchando de mi papá? Pero de estas cosas que inmediatamente quise responder, le dije, papá, era tu esposa y se llamaba Mercedes. Y otras preguntas que salieron también de su boca que me mostraron de que allí estaba la mano de Dios. Allí había un propósito de Dios sin que nosotros nos lo hubiéramos propuesto. ¿Cuál era ese propósito de Dios? Que mi papá no viviera el luto y el dolor. ¿Por qué? Porque a él se le olvidó. Fue como si le hubieran borrado su chip se dice, ¿no? El caso es que mi papá
empezó otra vez a ser el mismo de antes, con su sentido del humor, charlatán, ameno, pero de vez en cuando y de cuando en vez lo veíamos a él con su pensamiento metido allí dentro. Y cuando yo le preguntaba qué estaba pensando, él me decía que estaba pensando en mi mamá y que quería irse con ella. No sé si fueron sus palabras, pero cuando después de que yo aplacé el billete, estuve con mi papá 2 veces en la clínica. Y esta vez, antes de venirme, mi hermana se lo llevó grave, pero grave a mi papá. Teníamos que chequearle constantemente en la oxigenación. La oxigenación pone la alarma si se baja de 80. Si empieza a 79, 78, 76, alarma. Mi papá lo llevaron a la clínica con 43 de oxigenación. Estaba malito. Pensábamos que mi papá se nos iba, pero el doctor que estaba internista allí dijo: honestamente, yo les digo, no sé cómo su papá está respirando, porque no tiene pulmones para respirar. Está lleno de bulas. Bulas son unas burbujas de aire que comprimen los pulmones. Además de que mi papá tiene fibrosis pulmonar avanzada. O sea que los pulmones es como telarañas que ponen rígido completamente el pulmón, y el pulmón no puede funcionar. O sea, mi papá está viviendo de milagro. Salió de la clínica ayer. El médico le dijo: usted no solamente sorprende a los médicos y a su familia, usted sorprende a la ciencia. O sea, son cosas que nos damos cuenta. Digo, Señor, no sabemos lo que estamos viviendo, no saben, pero sí estamos conociendo a Dios de una manera sobrenatural. Y en base a esto, el Señor, leyendo Génesis, puso en mi corazón el título de esta prédica: Dios escribe recto en renglones torcidos. Dios escribe recto en renglones torcidos. Y yo quiero que tú repitas después de mí: todo lo que sucede en mi vida tiene un propósito de Dios para mí, mi familia y mi futuro. Otra vez, con convicción. Todo lo que sucede en mi vida tiene un propósito de Dios para mí, mi familia y mi futuro. No importa lo que sea, no importa lo que sea. Y el ejemplo que he tomado ha sido la vida de José. La vida de José me ha dejado a mí completamente convencida de que Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre, porque Él sabe el futuro, Él sabe el presente y Él sabe el pasado. Pero Dios permite ciertas cosas en nuestras familias, permite ciertas cosas en nuestra vida para confirmar de que Él es Dios. Ustedes se acuerdan de la vida de José. Yo no tengo que repetirles a ustedes porque ustedes la han leído. ¿Quién está leyendo Génesis? Amén. Vemos que José, a la edad de los 17 años, empieza a manifestar, según la palabra, lo que estaba sucediendo en su familia. ¿Qué estaba sucediendo en su familia? Había una preferencia de su padre hacia él, y esto ocasionó entre sus hermanos lo que fue la envidia y lo que fue el aborrecerle. Pero pasaron 2 cosas, 2 incidentes que aumentó de parte de sus hermanos ese odio y esa envidia. ¿Cuál fue esos 2 eventos? Los sueños que Dios le dio. Fueron 2 sueños. El primero puso a sus hermanos completamente contra él, pero el segundo no se esperaba lo que salió de su padre. ¿Y qué salió de su padre? Una corrección. Pero ¿qué es este sueño que tú has tenido? O sea, en otras palabras, su padre no discernió que allí había una voz de Dios profética a través de esa revelación de los sueños. Esto nos deja ver de que Dios en nuestra familia es lo primero que Él usa para que nosotros, ahora que estamos aquí en la iglesia, comprendamos de que realmente Dios usa mi familia para perfeccionarme, para dirigirme y para capacitarme. Hay cosas que nosotros tal vez no aguantamos, hay cosas que nos duelen el corazón, hay cosas que nos preguntamos delante de Dios: ¿por qué mi familia, si es la que yo más quiero, si es mi familia la que más me conoce, si es mi familia que ve las cosas más que yo?
en el sentido de nuestros esposos y nuestros padres. Yo quisiera ver estas tres cosas ahora. Primeramente, que Dios nos dirige, es lo primero. Dios nos dirige. ¿Qué significado, en qué contexto quiero ponerlo? En que Dios gobierna en nuestras vidas, de que Él tiene el control de nuestras vidas, de que el Señor es el capitán que dirige el timón de nuestra barca. Si tú puedes entender esto, si tú puedes creer esto, tú vas a descansar, tú vas a ver lo que no has visto antes, de que Dios tiene un propósito en todo lo que tú vives en tu casa. Es simplemente abrirle, decirle al Señor: abre mis ojos para ver lo que yo no he visto, Señor. ¿Por qué me pusiste en esta familia que yo tengo? ¿Por qué, Señor, suceden las cosas que yo no quiero que sucedan? Señor, ¿por qué y para qué? Vemos en la vida de José, lo primero que me cautivó, que me tocó, fue después de que José había visto cómo sus hermanos estaban en contra de él, cómo sus hermanos, digamos, lo aprisionaban. Ustedes se imaginan lo que significa la envidia. La envidia es algo de que no podemos nosotros, digamos, como tapar el sol con un dedo. Una persona que tiene envidia de ti se nota a leguas. Tú lo sientes, tú lo percibes. Es algo espiritual, es algo que realmente, dice la Biblia, ¿quién puede contra la envidia? Allí estaba José en este ambiente. Sin embargo, su padre un día le dice: José, yo quiero que tú vayas a ver a tus hermanos para ver cómo están ellos y cómo están las ovejas. ¿Qué palabra salió de la boca de José? ¿Quién se acuerda qué fue lo que dijo José cuando su padre le dijo: vete a ver a tus hermanos y a las ovejas a ver cómo están? ¿Qué dijo José? ¿Quién se acuerda? No pueden acordarse porque él no dijo nada. Él no dijo absolutamente nada, simplemente: yo voy. Dijo: heme aquí. O sea, él no se quejó. Él dijo: papá, ¿cómo se te ocurre? Usted sabe, papá, cómo ellos están conmigo, cómo me odian, cómo me envidian. ¿Me quieres entregar en sus manos y sin que estés tú allá, yo solo con él, con ellos? Nunca José se quejó. Nunca José criticó a sus hermanos o le dijo a su papá: no, papá, si tú no vienes yo no voy. Porque él sabía que era la niña de los ojos de su papá. Pero José fue. Y él, en el camino, ¿qué pasó? Él en el camino no sabía dónde iba. No sabemos si en algún momento el temor lo cogió, si pasó algún pensamiento por su mente, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios le envió una ayudita. De un momento a otro salió en el camino, ¿quién? Un hombre. Y el hombre le dijo: ¿estás bien? ¿Qué buscas? ¿A dónde vas? Dijo: yo estoy buscando a mis hermanos. ¿Me puedes decir dónde están, por favor? Él sabía, él discernió que era una enviado de Dios, y le pregunta con seguridad: ¿dónde están mis hermanos? Y él tenía la respuesta. Dijo: yo escuché que iban a Dotán. Escuchó porque realmente Dios los estaba dirigiendo. Los hermanos de José estaban dentro del propósito de Dios, yendo donde iban. Vamos a más adelante. Sus hermanos tenían un plan. Bueno, habían dos planes. Uno era de parte de los hermanos de José y el otro plan era de parte de Dios, ¿verdad? ¿Cuál era el plan de los hermanos? Pasar a José al olvido, ¿verdad? Y de una manera cruel. Gracias a Dios que puso en el corazón, primero de Rubén: no lo matemos, no nos untemos las manos con la sangre de mi hermano, es carne de nuestra carne. Pero también Judá dijo: ¿por qué no lo metemos a una cisterna vacía? No estaba vacía, no, eso lo dijo después, pero dijo: metámoslo en una cisterna. Cuando yo vi esta cisterna vacía, vino a mi mente algo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros como José? Ustedes piensen un momentico, ¿cómo se sentía José en ese hueco? Cuando lo fueron a meter una cisterna, cuando no tiene agua, o tiene bichos, o tiene animales, o tiene rocas, o tiene hierbas, o es un lodo cenagoso que tú quieres subir y nada. Pero Dios había preparado esa cisterna para José, porque dice la Biblia de que allí no había agua, y cuando no hay agua
es difícilmente que sobreviva a cualquier cosa en el fondo de un hueco donde quizás no le entre ni siquiera la luz. Entonces, allí estaba José, solo con el Señor, escuchando cómo sus hermanos se comían lo que él les había traído, y estaban allí hablando acerca de José, que cómo iban a hacer para matarlo, que iban a hacer quitarle la túnica, le habían quitado la túnica, lo que iban a hacer con el cordero para untar la túnica de sangre. Pero había otro plan, y el plan de Dios empieza a manifestarse de la siguiente manera. Si ustedes leen la palabra, ustedes se van a dar cuenta dónde estaban situados los hermanos de José, a dónde llegó José, Dotán. Pero Dotán tenía una carretera donde pasaban las personas que iban a Dotán, y por esa carretera vinieron unos mercaderes. En ese momento los mercaderes no pasaron antes, no pasaron después. En el mismo momento en que José estaba metido en la cisterna, pasaron ellos, y Judá los vio. Judá es el representante del Señor Jesús. Allí en esta historia, Jesús desciende de la tribu de Judá. Allí estaba el Señor diciendo: yo quiero salvar a José. Ese era el plan de Dios, y puso en el corazón de Judá de que José no fuera, digamos, sacrificado, ni que fuera quitado de su vida, sino que antes fuera encaminado por sus propios hermanos al destino que Dios tenía para José. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos hemos encontrado en el hoyo de la desesperación y no sabemos que es parte del propósito de Dios para el destino que Dios tiene para nuestra vida, para cumplir el propósito que Dios tuvo para salvarte a ti y para salvarme a mí, para salvar nuestra familia, para salvar tantos a nuestro alrededor cuando estemos sirviendo al Señor en nuestro ministerio? Entonces necesitamos entender de que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito de Dios. Si tú crees que Dios te salvó para poder ir a su gloria, pero no pasarás de aquí a su gloria sin cumplir el propósito de Dios en tu vida, si tú lo permites, porque eso es otra cosa que vamos a ver a través de los filtros. Dios permite en nuestras vidas cosas que no queremos, cosas que no nos imaginamos, pero que Dios en su misericordia y en su gracia ha preparado con mucho amor para nosotros. Hay unos detalles de estos ismaelitas que me tocó muchísimo, y es lo que ellos llevaban, el mercado que ellos llevaban. ¿Qué llevaban ellos? Ellos llevaban aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevar a José. José era el perfume más rico para el Señor dentro de todo el mercado que ellos llevaban. ¿Tú sabes que tú eres el perfume más hermoso que Dios tiene en Familias Emanuel a las Naciones? En tu familia, en el trabajo donde tú estás. Y si no, haz así: huélete, huélete. O si no te han dicho: tú eres diferente. ¿Qué es lo que tienes, Karina? Tú no eres la misma de antes. Hoy estabas tocando el piano como nunca te había escuchado, ni siquiera en los ensayos. Te preparaste con las manos de Dios para hoy, Karina. Y tú no eres la misma, porque tu carácter ha cambiado. Lo que tú veías, ya lo estás viendo ahora. Lo que tú no entendías, lo estás entendiendo ahora. Hueles a Cristo. Hay otra cosa que vemos aquí, y es por cuánto fue vendido José. José fue vendido por 20 monedas de plata, 20 piezas de plata. Esto me habló de dos cosas. Los números tienen significado en la Biblia, y más cuando se refieren a tu vida. Y en la vida de José, ese número era profético, porque es la suma del número 12 más 8. El 12 es gobierno y el 8 un nuevo comienzo. José había sido intercambiado por un plan del enemigo por un plan divino, para poder un día llegar a gobernar en el reino de Israel. Entonces vemos aquí cómo Dios, ojo, yo te estimulo y te animo
a que si tú tienes ciertas cifras en tu vida, ya bien sea cumpleaños en que se han efectuado cosas importantes, la fecha de tu nacimiento, situaciones que tú has, por ejemplo, que el día que tú viniste aquí, eso escríbelo, coge un papel y un lápiz y escribe fechas importantes de tu vida y búscate en el Google significado de los números en la Biblia y vas a encontrar secretos que tú no sabías, porque Dios es un Dios matemático. Dios es perfecto en las matemáticas, nunca se equivoca, sus tiempos son perfectos y lo que Él hace también. Ustedes se dan cuenta que José cuando él estuvo antes de irse, digamos, para Egipto con los ismaelitas, ¿qué era lo que hacía José? José estaba apacentando las ovejas de su padre. ¿Cómo podemos nosotros imaginar que José sacó ventaja de ese momento en su vida? Varias cosas vinieron a mi mente. Primeramente me recordó a David. David apacentaba las ovejas de su padre también. ¿Ustedes se acuerdan? Que de allí fue llamado por Samuel para ungirlo como rey. Pero también me acordé de que cuando vino Pedro a hablar con el Señor después de que hizo su última pesca, el Señor le hace 3 preguntas y le dice: Alejandro, te dice el Señor, ¿le amas? Y le contesta Alejandro: Señor, sí, claro que te amo. Sírveme, apacienta mis ovejas. Alejandro, ¿me amas? Y Alejandro: sí, Señor, tú lo sabes todo. Pastorea mis ovejas. Y por 3ª vez, si te dice el Señor, Alejandro, te pregunta: Alejandro, ¿me amas? Tu corazón se entristece porque en tu corazón tú le amas. El sacrificio que yo he visto en tu vida, Alejandro, por el grupo de música de nuestra iglesia, es algo que yo admiro y yo sé que viene de ti, viene del Señor, en ti y en Roberta. Lo que hoy hemos escuchado y hemos visto, yo sé que ustedes han derramado lágrimas delante de la presencia del Señor. Y yo sé que no ha sido fácil para ustedes, pero el Señor está viendo de que ustedes, tú y Roberta, le están sirviendo de todo corazón. Un aplauso para esta pareja, por favor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Nos damos cuenta cómo el Señor, haciendo algo muy rudimentario, algo muy chiquitito, en obediencia, porque muchas veces nuestros padres nos dicen cosas, pero cuando el Señor nos dice algo y lo hacemos de corazón, el Señor lleva un propósito cumplido para cada uno de nosotros. Amén. Otra cosa es cómo Dios usó personas no agradables en la vida de José. ¿Cuál fue la primera persona que Dios usó en la vida de José? La esposa de Potifar. ¿Por qué sabemos que era una mujer no agradable? Hay hombres que dicen una mujer muy agradable, ¿verdad? Pero para Potifar no fue tan agradable, y era varón, que su esposa hubiera pasado por ahí, ¿verdad? Y Dios tenía propósito ahí. ¿Qué propósito podemos encontrar en esto? Aquí hay un propósito de Dios cuando trae tentaciones a nuestra vida, que las vemos demasiado grandes, vemos que no podemos pasar por ahí porque nos hacemos daño, porque no, a nuestros ojos no es posible. Tentaciones en nuestra vida que tienen intimidación, que tienen insistencia cada día en nuestra vida. ¿Por qué no? Todo el mundo lo hace. ¿Tú estás loco? Pues es una oportunidad para tu vida. Muchas cosas vienen a la mente, al corazón, con una boca grande, la tentación.
y no creemos que es posible pasar por ahí. Pero yo te digo, el Señor dice en su palabra de que no hay prueba que podamos soportar mayor de lo que nosotros podemos. Y José, él lo vio, dijo: así me toque dejar mi ropa en sus manos, salgo corriendo. Y el Señor le abrió la puerta porque no había nadie en la casa. Que después la mujer fue mala y lo metió en la cárcel, ella no sabía lo que estaba haciendo, llevando a José un pasito más cerca del propósito de Dios en su vida. No menosprecies las personas que no te agradan delante de tus ojos, que te molestan con su carácter, que te hacen sufrir. Pueden ser personas de tu familia, o sea, las tienes en tu casa. Pueden ser personas que están en el trabajo, son personas amigas tuyas, o simplemente que pasó un borracho por el lado tuyo y te dejó mal olor. Sí, ahí el Señor te está diciendo: te falta compasión, porque ese era yo vestido de alcohólico. O sea, son cosas que no podemos menospreciar, que el Señor nos puede hablar, que el Señor nos puede decir a través de personas que no nos agradan, circunstancias que no podemos soportar, como las que vivió José. Dios puso también a un copero y a un panadero cuando estaba en la cárcel. Otra oportunidad. ¿Cuántas veces te has visto tú en medio de una esclavitud que te sientes con rejas que no ves, como en una cárcel, y que no puedes salir? Y Señor, no aguanto, Señor, no puedo ver, Señor, no tengo libertad, Señor, yo quiero salir de aquí, Señor, yo me siento encerrada, Señor, Señor, Señor. Y parece que Dios no te escucha, parece que Dios no te ve, parece que Dios es insensible a lo que tú estás viviendo. Pero ¿no te acuerdas lo que dice la palabra? Que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, a los que Él escogió y Él eligió para mostrarse en gloria en ellos. ¿Quiénes creen aquí que Dios los ha escogido? Todos somos escogidos, si no, no estaríamos aquí. Amén. Pues busca tu copero y tu panadero en medio de tu cárcel. Son dos oportunidades que Dios envió. Dile: Señor, abre mis ojos para ver lo que no he visto, abre mis oídos para escuchar lo que no he escuchado, Señor, y pone en mi corazón lo que yo tengo que hacer, porque yo recibo revelación hoy del Espíritu Santo para eso que tú quieres en mi vida. Esta cárcel yo no la recibo, Señor, sin esas oportunidades que tú quieres que yo tenga para cumplir mi propósito que tú tienes para mi vida. No hay coincidencias en nuestra vida. Hay planes de Dios para un propósito que Dios tiene para ti. Vamos a ver, Dios nos capacita. Ustedes se acuerdan de que José estuvo con las ovejas, David también, pero para apacentar ovejas se necesita primeramente dejarse untar del olor de las ovejas. Segundo, buscar la comida para esas ovejas si quieres que sobrevivan. Y estando ellos allí en esas tierras desérticas, les tocaba caminar bastante para poder encontrar pastos verdes. Se necesita encontrar agua en cisternas que no están vacías, sino que tienen agua. O sea, hay mucho trabajo que hacer, además de las fieras que pueden encontrarse en el desierto. Dios estaba capacitando a José, que estaba apacentando las ovejas. Querida iglesia, yo quiero decirte, Dios te está capacitando desde el momento en que tú empezaste a vivir dentro del hogar, la familia que Dios te dio, con la familia que Dios te dio. No importa lo que tú veas o lo que tú ya no estás experimentando, pero tú viviste. Dios te ha dado. ¿Quiénes son casadas aquí o que tienen hijos? Mamás solas, aquí está. Dile al Señor, dile: Señor, yo quiero ver tu mano como la vio José en medio de mi familia. Cosas adversas, cosas que tú no quieres tal vez volver a mirar porque te da dolor. Como José, él miraba tal vez hacia atrás. Ustedes se acuerdan cuando él se encontró con sus hermanos ya estando en Egipto. Él, simplemente hecho de verlos, su corazón se le subió a la garganta y tuvo que apartarse a llorar. O sea, ¿qué harías tú
si te encontraras con esa persona aquí en Inglaterra que tanto dolor te causó, que tanto te rechazo te dio de tu familia? ¿Qué harías ahora que eres creyente, ahora que conoces al Señor? Necesitamos de la ayuda del Señor, que Él abra nuestros ojos para esa oportunidad. Nunca me imaginé yo de que Dios iba a usarme en las cosas que les he dicho, y es porque Él abrió la oportunidad. Él simplemente puso el deseo en mi papá de decirme cosas que yo las agarré en el aire. Dije, Señor, aquí hay una oportunidad, vamos a por ello. Así es el Señor en nuestras vidas. Él nos manda primero a apacentar ovejas, y luego nos manda a la casa de Potifar, luego nos manda a una cárcel, y luego nos pone en el palacio de Faraón. Pero hay un proceso. Tenemos nosotros que no podemos saltar los momentos de nuestra vida que Dios ha organizado y planificado desde el cielo. Nosotros sí quisiéramos saltarlos. Nosotros sí quisiéramos decir, esto no es para mí, o pretender que todo está bien cuando sabemos que no. Dios quiere que tengamos esa comunión íntima con Él. Digamos, Señor, gracias por lo que yo he vivido en este último mes, por lo que yo he vivido en esta última semana, por lo que voy a vivir en los días que vienen, que yo sé lo que viene. Algunos de ustedes ya saben lo que les espera, cosas que no quisieran pasar por ahí. Pero dile, Señor, contigo todo lo puedo porque tú me fortaleces. Eso lo sabía José. Esa capacitación vino porque él tenía un corazón enseñable, porque él era un hombre que podía escuchar a Dios, porque él simplemente sabía que la fe, el creer en el Dios de sus padres, lo iba a ayudar. Él seguramente lo experimentó allí estando con sus hermanos, por eso él no dijo nada, porque él se sostuvo a lo que el Dios le había mostrado, esos 2 sueños. Yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mente o en tu corazón que tú puedes hacer para Dios? Piensa, o si no, pregúntale al Señor. Mira los dones que tú tienes ahora. ¿Qué es más fácil para ti hacer? Cocinar, leer, cantar, trabajar, dormir, dice Manuel. Manuel, ¿quieres que te diga una cosa? Busca revelación en los sueños. Manuel, pídele esos sueños al Señor. Dile, Señor, déjame ver lo que tú tienes en tu mente. Ahí están los sueños. José estuvo, por esos sueños fue que se sostuvo. Él lo recordó muchas veces, sino que no lo menciona la palabra todas las veces. Apúntalos, José, perdón, Manuel. Apúntalos. Vamos ahora por último. Vamos a recordar esto. No quiero que olvidemos esto, que Dios nos capacita a través de personas, de circunstancias, de tentaciones y de pruebas. Depende si tú quieres y permites que Dios lo haga. Ahora, Dios nos perfecciona. ¿Cómo nos perfecciona? Nos perfecciona a través de las relaciones humanas. ¿Para qué? Primeramente para perfeccionar nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Quién dice que no tiene un carácter que necesita ayuda? ¿Alguien puede alzar la mano? Uy, Javier, qué emoción. No, es que estaba sosteniendo la columna, perdón. Dije, por fin encontré una persona que no necesita purificar su carácter. Está comprobado de que nosotros necesitamos purificarnos en nuestro carácter a través de muchas cosas que Dios pone en nuestra vida. Yo traje aquí diferentes filtros. ¿Ustedes saben lo que es un filtro? Ajá. ¿Y cómo funciona un colador, Manuel? Deja arriba o sea, en la parte de arriba queda una cosa y sale por debajo otra, ¿verdad? Bueno, digamos que este es el filtro de las circunstancias en nuestra vida. Las circunstancias son muchas en nuestra vida. Y si nosotros pusiéramos aquí la circunstancia en el momento que nosotros llegamos a Inglaterra, ¿qué nos acordamos que puede quedar en el sedazo de parte de Dios y qué puede salir por debajo de lo que no pertenece a Dios? Piensa cuando tú llegas al Reino Unido.
Orgullo, sí, pero eso es algo que, digamos, de parte del carácter. ¿Y qué acerca de, digamos, de las quejas y las críticas? ¿Para qué me vine? ¿Por qué me vine? ¿Con quién me vine? ¿Y para qué me vine? Todas esas cosas, ¿te acuerdas? Todas esas cosas se quedan, todo está por ahí, exacto. Digamos que aquí están las relaciones personales, ¿verdad? Digamos, es un círculo mucho más cercano a nosotros, puede ser la familia, puede ser las personas del trabajo, puede ser nuestras amistades. Si nosotros metemos aquí esas personas que hemos mencionado, ¿qué quedaría de parte de Dios en la parte de arriba y qué saldría por abajo? Piensa un poquito. Si Dios, exacto, claro que sí, Ali. Lo que no sirve queda arriba. Perdón, sí, queda arriba lo que Dios quiere sacar. Sí, Ali, ¿me repites? Digamos que el Señor saca de aquí lo que Él quiere, ¿verdad? Y lo otro Él lo desecha, ¿vale? Digamos que aquí hay un sedazo metálico, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos cuesta que nos disciernen? Que digamos que pasen por el sedazo de parte de Dios. Aquí. ¿Obediencia a qué? Bueno, cada uno tiene la obediencia de una forma diferente, ¿verdad? Una obediencia tal vez a las autoridades, una obediencia a la palabra, una obediencia al Espíritu Santo, pero es las cosas de Dios en nuestra vida como creyentes, nuestra vida de creyente es lo que más nos cuesta, pasar por el sedazo, permitir que el Señor, digamos, pase esa prueba, pase esas cosas que nos van a mostrar lo que realmente somos delante de Dios y delante de los hombres, porque a nuestros ojos vemos otras cosas diferentes. Tal vez, digamos, aquí es el sedazo que, digamos, no vemos porque es chiquito, ni tampoco, digamos, lo sentimos porque es muy liviano. Pero ¿qué tal si Dios pusiera por el sedazo nuestros pensamientos y nuestro corazón? ¿Cuántas ofensas tendrían que pasar por aquí? ¿Cuántos pensamientos tendríamos nosotros que dejar que el Señor hiciera esto? Esos pensamientos no son buenos. Esos pensamientos son para aplaudir. Estas cosas nos dejan una meditación, que el Señor nos pone filtros en nuestra vida. José tuvo que pasar esos filtros. José tuvo que, a través de las circunstancias, las personas, la prueba, poder dejar que Dios lo estuviera capacitando, perfeccionando y dirigiendo al propósito de su vida. Entonces dejemos que Dios haga lo mismo con nosotros. José, cuando está delante de sus hermanos en Egipto, él deja ver ya qué clase de hombre era. Lo que Dios había sacado por los sedazos, Dios lo deja ver a través de sus hermanos. Nunca le había escuchado yo decir de las palabras que saliera de la boca de José en toda su historia, que dijera: yo temo a Dios. Esas palabras las vas a encontrar en el capítulo 42, versículo 18. Fue el primer testimonio que él le dio a sus hermanos de que él era un hombre cambiado. No se había revelado a ellos todavía. Luego dice que al escuchar la conversación de sus hermanos, él se apartó a llorar, porque él se dio cuenta de que el Señor estaba actuando allí. Ahí en los versículos 23 y 24 nos damos cuenta de cómo él escucha que sus hermanos dicen: esto nos está pasando por lo que nosotros hicimos con José. Y dice Rubén: no les dije de que no hiciéramos daño a mi hermano, por eso estamos viviendo esto. Y ya José, al darse cuenta de que el Señor estaba actuando, él se aparta a llorar. Luego en Génesis 43, 29, 30 y 31 vemos cuando él ve a Benjamín. Benjamín era un milagro de Dios como él en la vida de sus padres, porque Raquel no podía tener hijos y él era el único hermano que tenía,
bien allí, reconoce el milagro de Dios, que lo estaba viendo con sus propios ojos. Luego, en Génesis 45 del 1 al 7, vuelve otra vez él a llorar, pero ya no llora en privado. Él llora delante de sus hermanos y a gritos, que llegan sus gritos hasta la casa de Faraón. ¿Por qué lloraba José así? ¿Qué había en la mente y el corazón de José? Allí estaba el propósito de Dios que él veía cumplido delante de sus hermanos. Los sueños que él había tenido estaban cumpliendo, empezando a cumplir, porque todavía no estaba ahí su padre, su madre había muerto. Pero en ese momento él ve a sus hermanos cómo se postraron ante él por ser el único que podía darles comida, y era la autoridad puesta por Faraón. Ahí en el versículo 7 dice: Dios me envió delante de vosotros para preservaros, daros vida y traer liberación. Querida iglesia, ¿qué es lo que tú anhelas que Dios haga con tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios saque de las circunstancias que tú tienes ahora adversas? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga? ¿Qué propósito quieres que Dios cumpla en tu vida a través de las personas que te cuesta a ti aceptar como son? Dios tiene hoy una enseñanza para nosotros, y es de que no hemos visto todo lo que Dios tiene que mostrarnos. No hemos escuchado la voz de Dios a tal punto de decir: Señor, no importa lo que estoy pasando, gracias por esto. Y no ha habido en nuestro corazón ese sentir, ese querer: Señor, yo quiero solo y únicamente tu voluntad en mi vida, no importa lo que sea. Busca al Espíritu Santo y dile: Señor, dame revelación, porque yo quiero que tú escribas recto en mis renglones torcidos. Amén. Señor, queremos darte las gracias, porque tu palabra es el mejor filtro que podemos usar en nuestra vida. Señor, tú conoces las dudas, tú conoces, Señor, el dolor, conoces la confusión que hay en nuestra mente cuando vienen ciertas cosas del día de hoy a través de tu palabra. Señor, yo te pido en esta hora que tú seas propicio a nuestra necesidad a través de tu gracia y tu poder, a través de la revelación de tu Espíritu. Señor, yo te pido, Señor, que allí donde hay enfermedad, Señor, allí se vea el propósito tuyo. Margarita, yo te digo, el Señor te dice en esta noche: hay propósito en tu enfermedad de parte de Dios. El Señor quiere que tú le busques para que Él pueda decirte al oído por qué y para qué. Ali, Charlie, el Señor esta noche les dice: hay propósito de Dios en las circunstancias que están viviendo como familia. Esperen, no con la mente de la carne, no con la mente humana. Busquen a Dios juntos en ayuno y oración y verán la gloria de Dios, porque hay propósito de Dios en la vida de ustedes, porque toda la familia conoce del Señor. Ustedes han sido escogidos. Manuel, el Señor te dice: hay propósito de Dios por lo cual no tienes todavía una esposa. Dios quiere que tú le busques. Dios quiere mostrarte para qué estás todavía soltero. Pero si tú abres tus oídos y abres tus ojos y sacas de tu corazón los deseos de la voluntad de Dios, Él te mostrará su gloria y podrás ver de que hay un propósito, el deseo de tu corazón cumplido en el tiempo de Dios. Silvia, tus hijos son del Señor y hay propósito de Dios en lo que está pasando en la vida de tus hijos. Descansa en el Señor y dile: Señor, yo te doy gracias porque tú escuchas mis oraciones de mamá. Te doy gracias, Señor, porque lo que ven mis ojos, aunque no lo han aceptado, los tuyos sí lo han aceptado, porque Dominic es tu hijo y porque su hermano conoce el testimonio de Dominic y el tuyo. Tú verás la gloria de Dios esperando venir dentro de poco. Aleluya, aleluya. Adriana, el Señor te dice: te he hablado al oído y te he mostrado en sueños, te he mostrado mi gloria y mi poder, y tengo para ti cosas que no has visto ni has escuchado.
Esfuérzate en la obediencia. Esfuérzate en lo que tú escuchas, ponerlo por obra, porque hay grande galardón esperando para ti. Karina, el perfume de Dios sale de ti. Karina, tú estás elegida para lo que tú no sueñas ni has visto. Simplemente déjate llevar por la palabra de Dios y por los consejos de tus líderes, que Dios ha puesto como padres al lado tuyo para ayudarte en el camino. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Patricia y Alex, el Señor les dice: fortaleceos en el poder de mi fuerza. No desmayéis, porque vuestros ojos no han sido abiertos. Hoy se abren los ojos del espíritu de los dos para ver lo que no habían visto. Se abren los oídos de los dos para escuchar lo que no habían escuchado. Y en el corazón empiezan a subir cosas que ustedes dicen: Señor, ¿cómo es posible? Pero no hay nada imposible para Dios. Para los hijos que ustedes han dado a luz, para la relación de ustedes como pareja y para el ministerio que el Señor ha puesto en sus vidas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios, en esta noche te pedimos que tú cambies nuestros filtros por los tuyos, Señor. Pon el filtro de tu palabra cada vez que leemos tu palabra, cada vez, Señor, que venimos a buscarte en oración. Déjanos verte y déjanos escucharte para poder poner por obra lo que tú nos muestras y ver los milagros que tanto hemos anhelado, Señor. Señor, gracias te damos por dirigirnos por esos pozos, esas cisternas, Señor, esos pozos de desesperación. Déjanos, Señor, recordar tu palabra, que tú nos harás sacar de ese pozo de desesperación y de ese lodo cenagoso. Tú pondrás nuestros pies sobre la roca, enderezarás nuestros pasos y pondrás cántico nuevo en nuestros labios. Y esto lo verán muchos y se volverán a ti, por causa de tu nombre, Señor, por causa de tu nombre. Aleluya, aleluya. Por último, Señor, yo te pido que tú nos recuerdes que tú has puesto en nuestra vida autoridades para que nos bendigan a nosotros, a nuestras familias y a nuestros hijos, Señor. Danos un corazón enseñable. Aumenta nuestra fe escuchando tu voz. Y ayúdanos, Señor, a ver de que tú, Señor, estás con nosotros donde tú nos has puesto en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. Gracias, Señor Jesús.